Yo les voy a predicar porque tengo muchas ganas de predicar. Y después voy a estar ausente no sé cuántos domingos, pero bueno, vamos a ver otras Biblias en Isaías capítulo 30. Hermano Juan me debe una chivacola porque predico yo. Isaías 30. Isaías capítulo 30. Dice la palabra de Dios, se pone de pie por favor, Isaías capítulo 30, versículo 8 al 10, dice así. Dice así: Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Vamos a orar para entrar a la enseñanza de esta tarde. Bendito Dios, le damos gracias en esta tarde por darnos el privilegio y la bendición de poder congregarnos, de poder reunirnos, Señor, para poder escuchar de su palabra. Deme sabiduría para predicar y para enseñar, y que el Santo Espíritu nos hable, por favor, que use a este indigno servidor, y que Padre Santo, Señor, podamos tomar retos, Señor, y no uno más, sino llevar a cabo también las decisiones que tomamos. Perdone todos nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Voy a tomar asiento. Dice la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? En el versículo 8 dice: Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Dios le dice a Isaías, ¿verdad?, que escriba en una tabla lo que Dios le iba a decir para que ese quedara, escuche bien esto, para que quedara en memoria eternamente y para siempre. Que quedara escrito, y al quedar escrito, eso iba a ser algo para siempre, dice. En otras palabras, que lo que iba a ser escrito, eso atestiguara en contra de ellos, o les hiciera recordar lo que Dios en un momento les dejó dicho o les escribió, ¿sí? Y le dice a Isaías, y Dios describe a su pueblo de una manera, ¿sabe qué? Muy clara. Y Dios le da la orden a Isaías de escribir aquello que, como dije yo, que atestiguaría para siempre al pueblo de Israel. Y hermanos, y la descripción que Dios dio, miren la descripción que Dios dio. Nosotros podemos, imagínense, si nosotros tuviéramos que describir a nuestros hijos, ¿cómo lo escribirían? ¿Es mi hijo inteligente? ¿Es mi hijo sabio? ¿Es trabajador? ¿Es flojo? ¿Es arriado? ¿Es movido? ¿Es lento? ¿Es terco? ¿Es burro? ¿Es Bueno, yo no sé cómo describiría usted a sus hijos. Pero Dios describe a la nación de Israel de tres maneras. Y vamos a mirar esas tres maneras y vamos al chocolate. Número 1, miren lo que dice el versículo 9, la primera parte. Y nada más voy a predicar el puro versículo 9 y se acabó. Dice: porque este pueblo, ¿qué dice, hermanos? Es rebelde. Hace como 8-15 días yo predicaba, o el domingo, no me acuerdo, decía que Dios reconoce a sus hijos, pero reconocía que eran hijos ignorantes. Pero a pesar de que eran ignorantes, eran sus hijos. Y aquí dice: este pueblo es rebelde. Quiere decir que Dios está reconociendo a la nación de Israel, sus hijos, como unos hijos rebeldes. Porque adelante dice hijos, mire lo que dice el 9, mire, lo voy a enfatizar para que usted vaya agarrando el rollo.
Dice, porque este pueblo es rebelde, número 1. Número 2, ¿cómo? Hijos mentirosos, número 3. Esos son los 3 puntos que voy a predicar. Y nos vamos, amén, hermanos. Si bien es cierto que dice este pueblo, pero lo que está diciendo, estos hijos o mis hijos son rebeldes. Número 1, ¿verdad? Cómo Dios describió a la nación de Israel en el versículo 9, hijos rebeldes. Ahora, yo preguntaría, ¿qué quiere decir rebelde? Usted ya lo sabe, la palabra rebelde es alguien que se niega a obedecer a la autoridad legítima. Alguien rebelde es aquel o es alguien que se niega a obedecer a la autoridad legítima o que resiste obedecer. Esa persona que resiste obedecer es rebelde. La nación de Israel tenía como autoridad legítima o máxima era Dios. Pero sabe de que ellos, la nación de Israel, se negaba a obedecer a Dios o se resistía a obedecer a Dios, y Dios por eso le dice, estos hijos o este pueblo son rebeldes. Por eso yo dije ahorita, si usted tuviera que describir a su hijo, ¿cómo lo describiría? Si este hijo que usted tiene se resiste a obedecer, para la tropa, le pone cachetón, quiere obedecer cuando quiere y hace la cosa cuando él quiere, este es un rebelde. ¿Sí? Hermano, porque una cosa es obedecer cuando se le está pidiendo que hagan las cosas, y otra cosa es obedecer cuando yo quiera hacerlo. Porque, pastor, si lo hago, pues lo haces cuando quieres, no cuando se te pide. Y obedecer es, como dijo un predicador hace 8 días, heme aquí estoy para hacerlo. El pueblo de Dios lo describe como rebelde, como que se resiste, como que no aceptaba la autoridad de Dios. Así es como Dios describe a Judá. Pueblo rebelde, se negaba a obedecer a Dios, resistía a la obediencia. ¿Sabe qué? No le gustaba obedecer. Esa era la palabra, no le gustaba obedecer a Dios. Cuando Dios era su autoridad legítima y máxima. Qué difícil, hermanos, qué difícil fue para los profetas trabajar con la nación de Israel, porque la nación de Israel se caracteriza como necio y como rebeldes. Así se caracteriza la nación de Israel. No era un papel fácil para Isaías en este tiempo, pero porque el pueblo venía, ¿sabe qué? Venía de alguna manera con un corazón duro, lleno de rebeldía. Y Dios dice, pueblo rebelde o hijos rebeldes. Y mire, hermanos, posiblemente no sea nuestro caso. Amén, hermanos. Posiblemente no sea nuestro caso, porque nosotros con Dios somos obedientes. ¿Eso qué ni qué? Yo creo que a nosotros Dios no nos puede llamar hijos rebeldes. Dios no nos puede de ninguna manera, porque nosotros sí somos, amén, hermanos, somos obedientes a la voz de ella, lo que Dios me pide, los compromisos que yo hago. Yo estoy siempre presto para obedecer, para hacer lo que Dios me ha pedido. Por eso nosotros no calificamos de ninguna manera, porque somos hijos obedientes. ¿Sí? Mire, porque somos hijos, ¿qué? Obedientes. Entonces usted aplica en el segundo punto que dice la palabra de Dios. Hola. Usted aplica en el segundo punto, porque luego le dice, hijos. Pero estamos hablando de la nación de Israel. ¿Sí? Ya ven, hermanos, de que posiblemente dije no sea nuestro caso como iglesia, hermano, pero dentro de la iglesia, hermano, sí debe de haber un obediente. Dentro de la iglesia sí debe de haber un rebelde también. Aquel, hermanos, el rebelde es aquel que se niega a obedecer, que resiste la obediencia, que resiste obedecer, que no le gusta obedecer. Ese es un rebelde, tanto en la iglesia como en el hogar. ¿Sí? Una persona, alguien que no le gusta obedecer, simplemente se le clasifica, se le caracteriza como rebelde. ¿Sí? Hermanos, y a veces, hermanos, Dios es claro y especifica. Y yo sé que tal vez no es agradable, y a Dios
Le hubiese gustado decirle a Isaías, porque mi pueblo es obediente, pero no lo era. Nosotros, hermanos, con nuestros hijos podemos engañarnos y decir, mi hijo es bien obediente. Que si me mandan un citatorio de la escuela no le voy a creer. Porque mi hijo es obediente. Sí, mire, ¿sabe qué? La rebeldía, hermanos, la rebeldía, hermanos, ¿sabe qué? Se muestra. Y a veces como padres, hermanos, nos va a costar mucho trabajo decir, y vergüenza nos va a dar, nos daría, ¿sabe qué? Y no lo diríamos decirle públicamente, mi hijo es rebelde. Pero Dios públicamente lo está diciendo. Este pueblo, estos hijos son hijos rebeldes, lo está diciendo. Yo creo que para vergüenza de Dios en parte por los hijos que le causan vergüenza, y para vergüenza de los hijos rebeldes que no hacían caso. Usted y yo no publicaríamos, no le pagaríamos la escutia para darle diciendo, soy la señora fulana de tal o el señor fulano de tal, tengo mi hijo que se llama así, es rebelde, que estuviera anunciando por todo el Lombardo. Y cuando lo miraran al chamaco, ese es el chamaco del que dicen. Entonces es rebelde ese chamaco. Sí. Dios está diciendo, ese pueblo es un pueblo rebelde que no le gusta obedecer. Ya dije, en la iglesia creo que debe haber un obediente, pero yo creo que hay más desobedientes, más rebeldes a la palabra de Dios. Les cuesta obedecer. Mire, hermano, ¿sabe qué? Déjeme decirle que Dios es nuestra legítima y máxima autoridad. Si nosotros somos desobedientes, con Dios, ¿sabe qué? Nosotros vamos a ser desobedientes en muchas áreas dentro de la iglesia y en otros lugares vamos a ser desobedientes. ¿Sí? Porque si, hermanos, si no obedecemos a Dios, que es nuestra máxima autoridad, legítima autoridad, hermanos, no vamos a obedecer a alguien más. Hay a quienes, ¿cómo nos cuesta, hermanos, obedecer? Pujamos, como dije el domingo, rebuznamos y hacemos tantas cosas porque nos cuesta obedecer. Pero que nos digan que nos digan chamaco rebelde, se va a enojar. Niña rebelde, se va a enojar. ¿Por qué se va a enojar si es la pura neta, no? Es la pura verdad. Dios le está diciendo, hijos rebeldes. Pero hermanos, Dios estaba usando a Isaías para hablarle, para decirles quiénes eran ellos, cómo eran. Y Dios está diciendo a hijos rebeldes. Dios siempre ha tenido, hermanos, Dios ha tenido siempre dentro de su de su grupo, siempre ha tenido personas que administran la obra de Dios. Dios tenía al apóstol Pablo para administrar. Dios tuvo a tantos hombres al frente de las iglesias para administrar. Y así como había, ¿se acuerdan en la tercera carta de Juan? ¿Se acuerdan de este chivo viejo que estaba en la iglesia? ¿Se acuerdan el nombre de él? Aquel hombre que no dejaba que se iba a pasar a un misionero, decía que no. Y que si alguien quería llegar les estorbaba. ¿Se acuerdan de este hombre que estaba en la tercera de Juan? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Teófilo. Diótrefes. Diótrefes. Ese hombre, hermanos, era un problemón dentro de la iglesia. Y si era un problemón porque era rebelde este hombre. Era rebelde este hombre. Hermanos, y el que administraba la iglesia, ¿verdad? Tenía un gran problema ahí con él. ¿Por qué? Porque no le gustaba la sujeción, no le gustaba la autoridad, no le gustaba que le dijesen. Porque era rebelde. Y sabe usted, hermanos, que donde quiera tenemos, en todas las iglesias, hay un administrador de las cosas de Dios. En el libro de Corintios, capítulo 4, no me acuerdo la cita, que es 4:1, primeras de Corintios. Dice, tengamos a los hombres como servidores de Dios, dice la Biblia. Tengamos a los hombres como servidores de Dios. Pero ¿sabe qué? Hay quienes somos rebeldes. Después del servicio que se nos da, somos rebeldes. Alguien dice, al que, como dice el dicho, el que le da de comer muerde la mano, o el que... No está la mano, Laura, ella sabe más dichos que Biblia. Pero algo así dice, mire, hermanos, en primer lugar, ¿sabe qué? Lo que Dios miró ahí es que su pueblo era rebeldes. Mire, hermano, el rebelde hará lo que se le pide
cuando quiere y lo hará como quiera. ¿Sí? El rebelde va a hacer las cosas, sí lo va a hacer cuando quiere. Bueno, voy a apuntar por otro lado. Cuando quiere y lo va a hacer como quiere. Lo va a hacer de mala gana. ¿Y qué está mostrando al hacer las cosas de mala gana? ¿Sabe qué está mostrando? Rebeldía. Está mostrando rebeldía. Por eso, hermano, ¿sabe qué? Dios está diciendo, este pueblo es un pueblo rebelde. Mis hijos son rebeldes. Y no se lo mandó a decir, Dios se los dijo, ¿y sabe qué? Son rebeldes. En el libro de Jeremías también dice, ¿verdad? Este pueblo es rebelde con rebeldía perpetua, dice. Siempre metida hasta dentro de la rebeldía, hermanos. Y vemos quiénes, hermanos. Nacemos rebeldes, vivimos rebeldes y morimos rebeldes. ¿Sí? ¿Por qué cree usted que hoy en día, sabe qué? En vez de hacer más hospitales, en vez de hacer escuelas, lo estamos llenando de cárceles? ¿Por qué cree que están llenando de anexos? ¿Por qué cree que están llenando de tantas cosas? ¿Sabe por qué? Porque hay tanto joven rebelde. Sí, es triste, pero es cierto. Se están incrementando las cárceles, están haciendo más. ¿Por qué? Porque hay mucha rebeldía hoy en día. Pero Dios dice, este pueblo es rebelde. Usted quiere distinguir un rebelde, hay unas características. ¿Sabe qué? Se va a negar a la autoridad, va a resistir la autoridad, y cuando hace las cosas, la va a hacer cuando quiera y como él quiera. ¿Sí? Entonces, ¿sabe qué? Mira, si tú eres una persona de que hace las cosas, eres un rebelde. ¿Sí? Número 1, ¿verdad? Número 2. La inscripción que Dios da, número 1, hijos rebeldes. Pero número 2, mire el versículo 9 también. Porque este pueblo es rebelde, y luego dice, hijos mentirosos. Otra parte, hermanos, que queda difícil. Dios como padre tiene que describir a la nación de Israel y le dice hijos, pero le dice hijos mentirosos. ¿Se da cuenta usted? Qué triste, hermanos. ¿Hasta dónde había llegado? La rebeldía les llevó a mentir. Y usted ya sabe. No nada más rebeldes, sino también mentirosos. Miren lo que dice el versículo 10, la última parte del versículo 10 del capítulo 30. Decidnos cosas halagüeñas. Y luego dice, profetizar, ¿qué dice? Mentiras. ¿Por qué cree que ellos querían que les predicaran mentiras? ¿Por qué creen? ¿Por qué cree que ellos pidieron que les predicaran mentira? ¿Por qué cree? Porque eran mentirosos. Pues sí. ¿Cómo les iban a decir a ellos? ¿Sabe qué? Predican las verdades, si ellos eran un costal de mentiras. No podían pedir verdades porque ellos eran mentirosos. Tenían que pedir de acuerdo a lo que ellos eran. Eran mentirosos, tenían que pedir mentiras que les predicaran. Esto, hermanos, era normal. Si eran mentirosos, querían escuchar mentiras. Mire, no querían escuchar verdades amargas, sino querían escuchar mentiras dulces. No nos prediquen, sean las cosas mentiras. Por eso Dios dice hijos mentirosos. Tal vez se comprometían y no cumplían. Hacían compromisos con Dios y no cumplían. Y por eso Dios los llama mentirosos. ¿Por qué? Porque no cumplió, porque no hacían lo que decían que iban a hacer y hacían otra cosa. Y Dios dice, no, dice, ustedes son, aparte de que ustedes son, dice, unos hijos rebeldes, también son los hijos mentirosos. Hermanos, yo quisiera decir que no, pero en el hogar a veces tenemos una persona con estas 3 cualidades que voy a predicar. Es rebelde, es mentiroso, y luego el otro punto. ¿Para qué quiere tener 3 hijos si con uno puede tener todo? Si en uno puede tener los 3. ¿Para qué 3 hijos si en uno tengo todo? Amén, hermano. Mire, le está diciendo ahí, no querían escuchar, como dije, verdades amargas, sino mentiras dulces, hijos mentirosos. Como dije, tal vez se comprometían y no cumplían. Hacían compromiso con Dios y no los cumplían. Amén, hermanos. Se comprometían con Dios y ¿sabe qué? Ya último salían con que a Pedrito, ¿sabe qué? Le dan calambres. Pues siempre no.
Y si eran mentirosos, ¿sabe qué? No eran de confianza. Porque a un mentiroso, hermanos, la verdad no se le tiene confianza. ¿Cómo le vamos a creer a un mentiroso? Si eran mentirosos, no eran de confianza. Esto de Judá, hermanos, me recuerda a nuestros hijos. Esto de Judá, de que eran rebeldes y que eran mentirosos, nos recuerda a nuestros hijos. Yo no sé. Yo digo a nuestros hijos, a los míos, a los de mi esposa. No a los suyos, sino a los míos. Que Dios me dio y a mi esposa. Yo tuve mis hijos también chiquitos, ya tan grandes, 34 años, y el otro 27, va para 28. Pero mire, déjenme decirles que qué fácil, hermanos, qué fácil es descubrir a un mentiroso. Mira, hermano, cuando uno más o menos tiene tantito, ¿sabe qué? Dios agarraba a los nación de Israel, los agarraba en la mentira, les hacía de alguna manera y caía en la mentira, reflejaba la mentira, hermanos. Y como dije, esto me recuerda a nuestros hijos. Usted quiere, hermano, saber cuando su hijo sí lo hizo. ¿Sabe qué? Háblele, hermano, fuerte, llámale la atención, y cuando ponga su cara de menso, él fue. Usted encárelo y dice, oye, ¿sabes qué? En la escuela me dijeron, tú lo hiciste. Si el chamaco empieza, no es cierto, mami, yo no fui, yo no lo hice. Si le dice, es que yo no sé por qué me pegó. Mira, ¿sabe qué? Está embarrado. Está embarrado. Se va a querer excusar, ¿sabe qué? Pero le está mintiendo. ¿Y cómo le va a descubrir? Con una carita que ponga de menso. Entonces lo va a descubrir. Es que yo no sé por qué. Usted le va a decir, mira, tengo este citatorio que tengo aquí que me mandaron de la escuela y dice que tú y que tú. No sé. El chamaco va a decir que quién sabe. Yo no fui, yo no hice nada, no es cierto. Y sabe que ella dije, pon esa carota para que uno les crea que nuestros hijos son verdaderos y que son inocentes. No es cierto. Así usted sabe que los descubre de que ellos fueron. Cuando empiezan ahí, sabe que cuando pone su trompota de pico de pato, así sabe que ellos fueron. Ellos fueron, dele chilillo, inmediatamente. ¿Sí? Bueno, en su cara, ya dije, ya no quiero decir la palabra otra vez, para que uno les crea. Pero miren, la Biblia dice, hijos mentirosos. La nación de Israel eran rebeldes, pero también eran mentirosos. Decían y no hacían, y hermanos, y se iban por otro lado, y Dios le dice, son mentirosos. La rebeldía lleva a mentir. Y mire, hermanos, ¿cuántos que profesan ser hermanos, ser creyentes, son hijos de Dios? ¿Saben qué? Son bien mentirosos. Ya no lo voy a apuntar así, voy a hacer así, porque no sé que le atine yo de este lado así. Voy a hacer así mejor, las dos manos. ¿Sí? Hermano, es cierto. Hay quienes, hermanos, dentro de la iglesia, hermanos, cristianos, hermanos, ¿saben que son bien mentirosos? Hermanos, ya no tiene que estar la mentira ahí. A mí me han tratado de mentir, de engañar 2 o 3 veces a unos hermanitos, pero mi hermano, hombre, para que me chupe yo el dedo va a estar un poco más difícil. Yo he dicho, hermano, yo me he dado cuenta, gracias a Dios, cuando me están mintiendo y piensan que me engañaron, que ya el pastor ya se la trajo, y aquí estoy, y se va por allá. Mira, hasta crees que me engañaste. ¿Sí? Hermano, eso de la mentira no debe estar en nosotros. ¿Sabe qué? Si la regué y la hice, pues ni modo. Voy a aceptar mi error y no estar mintiendo para añadir más fuego a la lumbre. Pero vemos quiénes con la mentira queremos justificar o cubrir o tapar. Buenas tardes, hermanos. Ay, cómo nos predicó el hermano Juan. No, hermano, ¿sabe qué? Ya dije, ¿verdad? La rebeldía lleva a mentir. ¿Y cuántos profesan ser hijos de Dios, ser cristianos? Y les encanta la mentira. Cualquier cosa inmediatamente, ¿sabe qué? Brota la mentira. Déjame decirte que eres un hijo de Dios, pero mentiroso. ¿Y por qué eres mentiroso? Por tu rebeldía, por eso. ¿Y sabe qué?
No nada más esto, sino que también, como el pueblo de Israel que decía, predícanos mentiras, por mentirosos. Y cuando alguien predica la mentira, quiere decir que prefiere, como dije, ¿verdad? Palabras dulces que palabras amargas. Y mentiras porque es mentiroso y prefiere la mentira. ¿Sabe por qué? Porque le incomoda la verdad. Le incomoda la verdad. Sí, un cristianito que es mentiroso y se le predica desde el púlpito, ¿sabe qué? La palabra de Dios y le llega a él, se incomoda y se incomoda y se incomoda y empieza a pensar, es cierto, este ingrato del pastor parece que tiene lámpara por todos lados. Sí, hermanos, ¿sabe qué? Mire, al que es mentiroso, ¿sabe qué? No le va a gustar la verdad. Al mentiroso no le va a gustar la verdad. No, va a querer, ¿sabe qué? Que le digan cosas suavecitas y que lo engañen, o pretendiendo engañarse solo. La nación de Israel dice, ¿sabes qué? Hijos rebeldes, hijos también, dice, mentirosos. Hermanos, qué triste, qué vergüenza que se nos clasifique. No, hombre, hermanitos, hermanitas, bien mentirosa. Dijo el pastor Vladimir, anestesia. Enmudeció el palenque, dice el pastor Vladimir. Sí, hermanos, qué pena para... Oiga, no, hombre, bien, va a su iglesia. Pues es visitante. No, hermanos, ¿sabe qué? Que se nos conozca, hermanos, pero de que nos gusta la verdad, hermanos. Pero ¿sabe por qué muchas veces llega la mentira a nosotros? Porque también nos gusta. Ahí está, ¿verdad? Le dije, ¿verdad? A los mentirosos se incomodan con la verdad y prefieren escuchar mentiras dulces que verdades amargas, ya dije. Hijos mentirosos, Dios los llama. Hijos mentirosos en la iglesia, hijos mentirosos en los hogares también. ¿Cuántas veces, hermanos, sabremos quiénes hemos hecho compromiso con Dios de mejorar nuestra vida cristiana? ¿Y sabe qué? ¿Y sabe qué? Y nada. Y una persona, hermano, que pasa al altar en una predicación que Dios le habló y le dice a Dios, yo quiero hacer compromiso con Dios, con usted, Señor. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero ganar almas, yo quiero ser fiel a Dios, yo quiero ser fiel a esto, fiel al otro. Y pasa que haces trato con Dios comprometiéndote y no lo haces, eres mentiroso. ¿Sí? No nada más es hacer un trato, un compromiso, porque sí nada más. Sino vamos a echarle ganas a cumplir ese compromiso. Amén, hermanos. Si usted el compromiso que haya hecho, échale ganas para cumplirlo. Ya dije, compromiso con Dios de mejorar nuestra vida cristiana y nada. O de participar muchas veces pasamos al altar en ya no participar en tradiciones y costumbres o fiestas familiares y todavía. Entonces alguien que hace esto sabe cómo se le llama. Mentiroso. Hijo mentiroso. Imagínense a ustedes que a su hijo le mienta y le mienta y le mienta. ¿Dónde estabas? Pues fui al campo. Fui al campo. ¿No es cierto? El pastor lo mira todo el tiempo con Larry. Ahí está todo el tiempo. Paso yo y ahí está adentro y le pregunto, ¿y dónde está fulano de tal? Ahí está del campo. No es cierto, está con Larry. Se llama Ricardo. Ahí está. O está grabando, por eso para que sepan quién es. ¿Hijo qué? Hijo mentiroso. ¿Nos gusta que nos digan? No nos gusta. Pero entonces hay que dejar la mentira. Amén, hermanos. Hola. Yo sé que, hermanos, que no nos gusta, nos molestamos, como dije, nos incomoda. ¿No es cierto que nos incomoda? Imagínense que alguien nos diga, eres mentiroso, y que nos vuelva a decir, eres mentiroso, y que nos diga otra vez, eres mentiroso. ¿Cómo se va a sentir? ¿Molesto? Claro que sí. Va a decir, ¿y qué le importa al pastor? Digo, sí, ¿qué le importa si eso soy yo? Pero no es cierto, porque no nos gusta que nos repitan una y otra vez que uno es mentiroso. Pues entonces, si no le gusta que le repiten que eres mentiroso, que eres rebelde, pues ya no seas rebelde, ya no seas mentiroso. O tal vez, ¿sabe qué? La ganancia de almas. Mi hermano, se está acabando el año y de los compromisos, ahora sí que se comprometió usted con Dios. Se está acabando el año, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó?
Yo sigo orando a Dios todavía, hermano, por 4 familias. ¿Se acuerdan que les dije al principio de año? No crean que porque Dios ya me dio la bendición de tener 4 familias en la iglesia, le digo, Señor, todavía no se acaba el año. 4 familias, Señor, y otra familia, deme por favor, le pido a Dios, porque yo tengo un compromiso con Dios. ¿Y sabe qué? Y le estoy echando ganas. Le dije a mi pastor, me voy a operar, le digo. Tal día le digo, ¿sabe qué? Me da tristeza. Le dije, pastor, me da tristeza, pastor. Digo, yo no tengo miedo irme al quirófano y que me pique la espalda y que me raje. Yo no tengo miedo de eso. Le digo, ¿sabe por qué me da tristeza? Porque Dios nos está bendiciendo la iglesia. Y en un momento que Dios está bendiciendo, el pastor se tiene que ausentar detrás del púlpito. Pero yo tengo un compromiso con Dios y aún así, la verdad, yo sé que no voy a poder hacerlo por unos domingos. Yo sé que mi leona va a estar conmigo. No, yo estoy para predicar y para salir a ganar almas, porque esa es mi vida, esa es mi pasión. Pero hermano, ¿sabe que hacemos compromisos con Dios? Y el año se está terminando y ¿sabe qué? Y todavía vemos quiénes. No nos damos cuenta que estamos ya a fines. Estamos a 45 días de terminar el mes. Y no estamos a 45 días a 45 días de terminar el año. Y no estamos a 45 días que iniciamos el año. Y algunos estamos todavía como, tengo mucho tiempo todavía. ¿Sabes qué? Si no haces por tu compromiso, eres mentiroso. Eres mentirosa. Dios le llama hijos rebeldes, pero también le llama hijos mentirosos. Imagínense, oiga, ese muchachito es su hijo. No, sí es mi hijo. Es bien mentiroso. Imagínense cómo voy a sentir yo como papá. Primero es su hijo, sí es mi hijo, y de repente, sí es mi hijo. No, hermano, ¿sabe qué? A Dios no le gusta eso. La misma Biblia dice que cuando tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Sí? Hijos rebeldes, hijos mentirosos, Dios le llama. Pero eso no es todo. Número 3, hermanos. Número 3, versículo 9. Nada más le dije, él se iba a predicar un solo versículo. Miren lo que dice la palabra de Dios, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos. Y luego dice, hijos, ¿qué dice, hermanos? Que no quisieron oír la ley de Jehová. No nada más, hermanos, todo esto, ¿sabe de dónde viene el que ser mentirosos? ¿Y de dónde viene el hecho de que no quisieron oír la palabra de Dios? ¿Sabe de dónde viene? De la rebeldía. Viene de la rebeldía. Hermana Rosa, prende por favor la luz. Gracias. Fíjese, rebeldes, mentirosos, y luego dice, hijos que no quisieron oír la ley de Dios, que no quisieron oír la palabra de Dios. ¿Cuántos profetas Dios les mandó? ¿Y sabe qué pasaba con esos? Lo mismo. El mismo Señor Jesucristo vino, y ¿sabe qué? Y no quisieron escuchar la palabra de Dios. No dijo el Señor Jesucristo, Jerusalén, Jerusalén, como la gallina junto a los pollitos, quise juntar a ustedes. Pero ¿sabe qué? Y no quisieron. Y ahora, ¿qué, hermanos? Dios con el libro de Isaías le dice, no nada más eran rebeldes, no nada más eran mentirosos, sino también eran hijos testarudos. No querían nada con la palabra de Dios. Estoy diciendo de la nación de Israel, amén, hermanos. Estoy diciendo de ellos que eran testarudos, que no querían nada con la palabra de Dios, hermanos. Gracias a Dios que nuestros hijos se la toman la palabra de Dios como que si tomaran coca. Sí. Gracias a Dios que nuestros hijos, hermanos, no tenemos que meterle el palo como los marranos cuando tenían tomatillo. ¿Se acuerda? No, a usted ya no les tocó ese asunto. Que al marrano, cuando los compraban hace muchos años atrás, le metían un palo en el hocico al marrano. Y luego le hacían así y le sacaban la lengua para ver si tenía tomatillo. Mira, hermano, qué triste que nuestros hijos tengamos que abrir la trompa para meterle la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a la lectura de la Biblia? Nosotros bien, pastor, y nuestros hijos.
El no, hermanos, de no querer leer la Biblia, ¿sabe qué, hermanos? Está diciendo que no quiere, ¿sabe qué? De la palabra de Dios. Es sencillo eso. Porque lo que nos gusta bien que lo buscamos, ¿no es cierto? Nos gustan los tacos, vamos a los tacos, vamos a las hamburguesas, vamos a las tlayudas, vamos al refrigerador, a las sabritas y a las cocas. ¿Por qué lo buscamos? Porque nos gusta. Pero hermanos, aquí Dios dice, este pueblo dice, no quisieron oír la ley de Dios. Hijos rebeldes, hijos mentirosos e hijos testarudos. Que no quisieron. Y no quiero, y pégame si quieres, y mátame, y jálame, y haz lo que me quiera, pero no quiero. Qué brutalidad estamos viviendo hoy en día, hermanos. Mire, no es que no había quienes predicasen, simplemente, ¿sabes qué? No quisieron. Yo iba a predicar un tema que se llama una necedad penetrada, algo así. Dios le dijo, parad de las sendas antiguas y ved cuál haya sido el resultado, dice, y permanecer en ellas, algo así. Y ellos dijeron, no lo haremos. Y luego otra vez dice, no iremos. Y otra vez, no iremos. Mire, para agarrarlo del chongo, del pelo, hermano, 2, 3, no, pero ya no. Ya no. Imagínense que Jacob fuera mi hijo y quiera yo cachetearlo por ser rebelde, me pega una arrastrada. Mejor ahí muere la bronca. No, que muere la bronca ni que nada. Con un charpa de la frente le voy. Pero de que lo tumbo, lo tumbo. Sí. Gracias a Dios va a decir que bueno que no soy mi papá ese diablo, porque si no, sí me... Mire, hermanos, ¿sabe qué? No quisieron, hermanos. Una cosa es que no hubiese la palabra de Dios y otra cosa es que no quieran. La Biblia dice que un día, en el libro de Zacarías, yo creo dice que un día vendrá tiempo de hambre, hermanos. Pero hambre de la palabra de Dios. La gente va a querer comer de la palabra de Dios, pero ya no va a haber quien predique. Y hoy que tenemos la bendición de tener enseñanza los miércoles y los domingos, ¿sabe que hay gente que dice, no voy a la iglesia? Hay cosas más importantes que eso, que ir a escuchar la palabra de Dios. La Biblia dice, el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, también su oración es abominable. Es lo que dice la palabra del Señor. Aquí ellos lo que están diciendo es que, ¿sabe qué? Vamos a apartar nuestro oído de la palabra de Dios. Nuestro oído no va a estar atento a la palabra de Dios. No queremos entonces el día de mañana que vengan postrándose delante de Dios, pidiéndole por alguna necesidad. Dios te va a decir, no te conozco. ¿Por qué? Porque si tú no quieres escuchar mi palabra, porque yo tengo que escuchar tu asquerosa voz. ¿Sí? Porque no, hermano, la verdad es que es cuando no quiere, hermanos. Y no. No es que no había, como dije, simplemente no quisieron. Como alguien que dice, no quiero ir a la iglesia. Cuando alguien dice en nuestra familia, no quiero ir a la iglesia, está diciendo, no quiero ir a escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando alguien dice, no quiero ir, está diciendo, no quiero ir a escuchar la palabra de Dios. Y simplemente, no voy. Y simplemente, no quiero. Y de que, hermanos, y de que los hay, lo hay, porque si la Biblia dice que no quisieron, es que sí había, que no querían escuchar, ¿sabe qué? La palabra de Dios, y se lo sabía, lo hay todavía hoy en día. Hay quienes no quieren definitivamente escuchar la palabra de Dios. Y mire, hermano, ¿sabe qué? En el versículo que leímos, el versículo 10, dice la palabra de Dios, que dice a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profetices lo recto, decir cosas halagüeñas, profetizar mentiras. Mire, hermano, ¿sabe qué? Está bien. Nada más porque me llevan. Pero no querían oír la palabra de Dios. Querían oír lo que a ellos les agradara. ¿Sí? No querían oír la palabra de Dios porque le dicen a los videntes, está bien, voy a llegar a la iglesia, pastor, pero predica suave. No estoy aquí por mi gusto, estoy porque no, me trajeron. Pero ¿sabes qué? Predica suave. Dime cosas a mí que no me lastimen, que no sea yo rebelde, que no sea mentiroso, porque eso me hiere, me lastima, me quebranta el sentimiento. ¿Sí? Y luego llegas a la iglesia, el pastor te agarra con una paliza tremenda y dices, pastor, ¿en qué quedamos? Mira, el pueblo de Israel, ¿sabes qué?
el pueblo de Israel tuvo dos cosas, hermanos. Primero tuvo el descaro de decirle a los videntes, a los profetas, de que no les predicaran, ¿sabe qué? La palabra de Dios, que les hablaran cosas halagüeñas, cosas dulces, tiernas, algo suavecito por ahí. Y luego, ¿sabe qué? Otra cosa que hay que admirarle, su valor. Es como que si alguien viene con el pastor y el pastor, ¿sabe qué? Ya no predique así, pastor, mire, mejor Y hermano, y los que se quejarían son los chivos viejos. ¿Sí? La gente nueva que está llegando a la iglesia, bueno, están encantados con la predicación fuerte. Y cuando no es predico no fuerte, dice, ¿qué le pasó al pastor? Y los chivos viejos dicen, ese pastor va de mal en peor. ¿Cómo no queda ausente unos 5 meses para que el hermano Juan y el hermano Méter nos prediquen puras cosas halagüeñas? Mira, desde allá de la cama te voy a predicar. Desde allá te voy a predicar. Y créeme, hermanos, que soy capaz de hacerlo. Mira, hermanos, ¿sabes qué? Tuvieron el descaro, el valor de pedir lo que querían escuchar, porque no querían escuchar la palabra de Dios. Querían, ¿sabe qué? Mire, querían que los entretuvieran tantito por ahí y no les predicaran. Querían, como he dicho antes, que le escuche bien lo que voy a decir. Querían que le sobaran el lomo y no que los fustigasen. Esta palabra nunca la había dicho hasta ahorita, pero me la aprendí hoy. Ellos querían, ¿sabe qué? Ellos querían que les sobaran el lomo y no querían que los fustigasen. ¿Sabe qué significa la palabra fustigar? Lo contrario de sobar el lomo. ¿Está conmigo, hermanos? La palabra que les soban el lomo quiere decir de que les prediquen suave, que les hablen tiernamente, que les hablen como seres humanos. Amén, hermanos. No querían que los fustigaran. ¿Ahora ya entienden lo que significa la palabra fustigar? ¿O no? ¿Entendió, hermano Juan, esto? Fustigar, ¿qué es fustigar, hermano? Fustigar, ¿sabe qué? Ellos no querían que los fustigaran, no querían que los azotaran, no querían que los sacudieran tantito. Eso es lo que significa la palabra fustigar. Por eso mejor, ¿sabes qué? Por eso dice la palabra de Dios, habrá tiempos en que se amontonarán maestros de acuerdo a sus propias concupiscencias, se amontonarán, dice, para que le rascaran el oído nada más. Y aquí dice la Biblia, ¿sabe qué? Que ellos vienen con el profeta y le dicen a los videntes, predícanos tranquilo, mira, llévate la calmada, como quieras, ¿sabes qué? Ahí va el diezmo. Con esto lo ponemos a mano. Esta gente andaba, hermanos, escúcheme bien esto. Esta gente andaba en busca de una falsa seguridad. La gente ¿saben qué? Predica los centros. Andaban buscando una falsa seguridad. Es lo que ellos querían, sentirse buscar una falsa seguridad. Algo como, voy a repetir esto, esta gente andaba en busca de una falsa seguridad. Algo como, me siento bien, pero sé que no es verdad. ¿Entendió esto? Andaban buscando una falsa seguridad. Esto es algo como que me siento bien, pero yo sé que no es verdad. Hermanos, eso pasa. Hay gente que está en la iglesia, hermanos, que se sienten bien. Está en una falsa seguridad. Y nada más, ¿sabe qué? Mire, me siento bien, pero yo sé que no estoy bien. Me siento bien, pero no estoy bien. Qué bendición, hermanos, por los hijos. Qué bendición por los hijos que quieren y les gusta oír la palabra de Dios. Hermanos, y el púlpito no es para entretener a la gente, sino para predicar la palabra de Dios. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra de Dios. Eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo. ¿Sabe qué? Que prediques la palabra de Dios. Le guste o no le guste, ¿sabes qué? Predícales, fustígales. Está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, que prediques la palabra de Dios. Yo dije, ¿verdad? El púlpito no es para entretener a la gente, sino para predicarle la palabra de Dios.
No quiero imaginarme, como dije, alguien que tenga el descaro y el valor de decir, ¿qué tengo que predicar? Porque, hermano, ¿sabe? Déjeme decirle que hay iglesias hoy en día que el pastor no es el pastor es un títere. Hay iglesias, hermanos, que el pastor es un títere. Los hermanos, los líderes de las iglesias, vienen y le dicen, pastor, queremos hablar con usted. Fíjese que llegamos en un acuerdo con el Senadrín y llegamos a una conclusión de que ya no predique así, pastor. La gente, imagínense que vinieron sin vergüenza a mí, lo quemo con leña verde. Sí. Ya no estamos en un tiempo para entretener a la gente, sino para predicarle a la gente las verdades, aunque no le guste. Sí, aunque no le guste, aunque, es que me incomodó la predicación. Gloria al Señor cuando la predicación te incomoda. Sí, porque yo no vengo a la iglesia a sentirme cómodo, a sentirme bien, a que te sientas mal por tu pecado, que te redarguye aquí adentro. Sí, una persona que viene, estoy bien relax en la iglesia, ¿sabes qué? Ya estoy fallando como predicador, Dios ya no me está dando el mensaje. Pero cuando salen como que, dije, qué bendición, ahora sí estuvo bueno. ¿Sí? Porque si no, entonces estoy en una falsa seguridad. De decir que cómo predicar y qué predicar. Mire, hermanos, yo prefiero a mí que me fustiguen a que me soben el lomo. Y mire, hermanos, no andemos detrás de una falsa seguridad. Algo que me siento bien, pero sé que no es verdad, sino que querramos oír la palabra de Dios. No nada más, mira, hay gente que sigue a la gente, pero no sigue la palabra de Dios. No, hermanos, olvídese que donde se amontonan multitudes, no, hermano, no siempre es así. Yo he dicho antes que en la iglesia varias veces lo he dicho, a mí si me dan chance de predicar en cualquier iglesia aquí en Lombardo, me corren o me queman. ¿Sí? Ya por otro domingo ya no lo traigan. Si iglesias bautistas fundamentales ya no me han invitado a predicar. Pero ¿sabe qué? Gracias a Dios que cada domingo tengo donde predicar. 3 cosas tenía el pueblo de Israel que Dios lo describe. Número 1, eran rebeldes, mentirosos y testarudos. ¿Por qué? Porque no quisieron oír la palabra de Dios. Eso era el pueblo de Israel, pero ¿cómo estamos nosotros, hermanos? No seamos rebeldes ya a la palabra de Dios. Si hicimos un trato, hermanos, un pacto con Dios, echémosles ganas. No, hermanos, no nos opongamos a la palabra, no resistamos la autoridad de Dios. ¿Sabe que la mentira no debe de existir en nosotros ya más? Y ¿sabe qué, hermanos? Que siempre tengamos esa ansiedad, esa hambre por escuchar la palabra de Dios. Y nunca se sienta bien sabiendo que usted está mal, porque de ahí estamos mal. Eso fue lo que así fue como Dios describió al pueblo de Israel, con estas 3 cosas. Así es que nosotros tenemos que ponernos las pilas y estar pensando en qué área Dios me habló y qué áreas tengo yo que hacer con Dios. Si es la rebeldía, fuera la rebeldía. Si es la mentira, fuera la mentira, hermanos. Si es el ser testarudo, fuera todo ese asunto. ¿Y sabe qué? Escuchar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Oramos y terminamos.